Hola, especial tesoro divino. Soy Sandra Carter y te doy la bienvenida a Dios con nosotros. Hoy estaremos hablando sobre cómo Satanás destruye al hombre. ¿Cómo Satanás destruye al hombre? Si Dios, a través de las Sagradas Escrituras, le ofrece al ser humano la palabra profética bíblica, las promesas divinas y sus mandamientos. Si estos tres son el complemento perfecto que lleva al hombre a vivir un estilo superior de vida en libertad y plenitud. Entonces, ¿cómo Satanás destruye al hombre? Veamos lo que nos enseña las Sagradas Escrituras sobre cómo Satanás destruye al hombre. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto, Jesucristo es tentado por el diablo, y la tentación comienza precisamente cuando Satanás toma la palabra de Dios, pero añadiéndole un sí condicional: si eres hijo de Dios. Con ese pequeño sí, desmerita y destruye toda la palabra que Dios acaba de expresar acerca de quién es Jesús y de su amor por él. Es por ello que es llamado en este pasaje el tentador. Palabra griega perazo, que significa incitar, tentar. Y eso es precisamente su trabajo: incitar al hombre a dudar de la palabra de Dios. Como lo hizo en el huerto del Edén, quitó la palabra del corazón de Adán y Eva para imponer la suya. Porque la duda contra la veracidad de la palabra de Dios es el camino de la destrucción del hombre. Pues la palabra de Dios es la luz, es el camino, es la verdad, es la vida. Cuando el hombre duda de la palabra de Dios, ya está perdido. Pierde el horizonte y vive con el entendimiento entenebrecido. En este pasaje también se le llama diablo, palabra que en griego es diabolos, que significa calumniador, difamador, y ese es su papel en esta escena: difamar y destruir el carácter de Jesús y también de la humanidad. Pero frente al ataque del diablo contra la palabra divina, Jesucristo responde derribando su argumento con las mismas Sagradas Escrituras, recitando Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Reafirmándole al diablo que la palabra de Dios es la fuente de la vida del hombre y que el hombre vive por la palabra que sale de la boca de Dios, anulando así todo el poder calumniador del diablo y exaltando la grandeza y poder de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así Jesús derriba su argumento. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Satanás no solo puso en duda la identidad de Jesús, sino también toda la palabra profética que Dios había declarado en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Puso en duda la fidelidad de Dios sobre el cumplimiento profético divino, ya que Jesucristo es el cumplimiento profético divino. Mateo 1:20 dice la palabra: He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Satanás quería destruir toda la palabra profética divina,
y todo lo dicho por los profetas y lo prometido acerca del Salvador, Satanás al destruir a Jesús destruiría también toda la palabra divina y por ende al resto de la humanidad. Así como Adán y Eva por su desobediencia afectaron toda la humanidad, así Satanás desea destruir a Jesucristo, porque sin él la humanidad estaría perdida y condenada bajo el control del diablo. Creer en la palabra de Dios es poder. Romanos 1:16 dice las Sagradas Escrituras, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La destrucción del hombre es llevarlo a no creer en la palabra profética divina, porque ella es poder de salvación. Llevarlo a dudar de la fidelidad de Dios es perder la luz en el camino, porque si no se cree en la verdad de Dios, se cree en la mentira del diablo. Satanás dice, demuéstrame que tú eres el cumplimiento profético divino, haciendo lo que yo te digo. Satanás destruye al hombre cuando pone en duda la fidelidad de Dios. Mateo capítulo 4 versículo 5 dice la palabra, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le llevó a la santa ciudad y estando sobre la parte más alta del edificio, del pináculo del templo, el diablo le dice a Jesús, échate abajo. El pináculo del templo promediaba una altura aproximada de 13 metros. Lo que el diablo pretendía era incitar a Jesús al suicidio. Usando como excusa las promesas de protección divina, y cita Satanás el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Satanás usa las promesas de Dios de protección divina y las promesas de la presencia de Dios en el templo de la santa ciudad para convencer a Jesús que si él era su hijo amado, el amor de Dios lo protegería. Pues escrito está en el Salmo 91:11 y Dios también prometió que su presencia estaría en su santo templo en Segunda de Crónicas capítulo 7:16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Así que Satanás tergiversa las promesas divinas y las saca de su contexto para ordenarle a Jesús, échate abajo y suicídate porque tú eres su hijo amado. Además de ver a Jesús descender del templo sagrado a esa altura, rodeado de ángeles y no lastimarse, sería un espectáculo extraordinario para los judíos que esperaban la promesa del Mesías, el enviado de Dios. Y un gran show para demostrarle al mundo que Jesús sí es el Hijo de Dios, sin necesidad de morir ni ser sacrificado en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo no solo tenía bien clara su misión, sino también su amor por Dios, ya que su vida estaba dedicada a vivir para amar a Dios y agradarle. Su amor por Dios lo afianza en Él y en su palabra. En el Salmo 119:105 dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesucristo solo cree a Dios y a sus promesas, porque Él conoce al Padre y creer en sus promesas, creer en la verdad, es poder, libertad y bendición. Satanás quiere quitar todo lo que Jesús tiene en Dios con tan solo hacerlo dudar del amor divino. Porque el que obedece a la voz del diablo está bajo su control, 2 Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Así que en la segunda tentación, Satanás dice, demuestra que Dios cumple sus promesas, haciendo lo que yo te ordeno. Satanás destruye al hombre cuando pone en duda el amor de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y ya aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás termina esta tentación con un ofrecimiento de los reinos, ya que sus órdenes y ataques contra la palabra de Dios no tuvieron ningún efecto en Jesús. Satanás sabía que si Jesús rechazó sus órdenes, esta vez no rechazaría su gran oferta y le ofrece lo máximo en el mundo a cambio de desobedecer un solo mandamiento de su Padre Celestial. El primer mandamiento divino, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y a cambio recibiría todo del diablo. Todo esto te daré. He aquí solo tendría que hacer algo fácil y sencillo. Solo postrarse y adorarlo. Satanás ataca los mandamientos justos de Dios y por ende la justicia divina. Satanás en esta tentación quiso mostrar que él era más justo y más bueno que Dios, porque con tan solo adorarlo le entregaría todo lo que él poseía, sin sacrificios, sin negaciones y sin cruz. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Satanás quería cambiarle a Jesús del trono de verdad y eterno para darle un trono terrenal y falso. Quería quitarle el amor de Dios por la gloria de los hombres y quería destruirle su plenitud en Dios por un espejismo falso. Pero Jesús sabía que Él es la divina profecía cumplida, el primogénito amado y el obediente Hijo de Dios. Es por eso que Jesús, después de vencerle 3 veces, tiene autoridad para ordenarle al mentiroso, vete, Satanás, que significa adversario. Y sin refutar ni contradecir el adversario, le obedeció a Jesús. Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás dice, todo esto te daré en la tercera tentación, si desobedeces un solo mandamiento divino. Satanás destruye al hombre cuando pone en duda la justicia divina. Y como vemos en esta tentación, Satanás destruye al hombre cuando pone en duda la fidelidad divina, no creyendo su cumplimiento profético. Cuando pone en duda el amor divino, no recibiendo sus promesas. Y cuando pone en duda la justicia divina, no obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿La crees, la recibes y la obedeces? ¿O pones en duda el carácter divino de tu Creador, entregándote a sí mismo a la destrucción del diablo? Padre, en este momento oramos para que tú nos ayudes a recordar tu palabra y a vivir una vida de sometimiento y obediencia a tu palabra, que es libertad y que es la fuente de la vida. Y pido por todas las personas que necesitan tu luz, para que con tu palabra tú rompas las cadenas que les atan y los hagas libres del lazo del enemigo, que los tiene cautivos a su voluntad hasta destruirlos. Así que oro por todas las personas que conozcan tu salvación, y tu salvación es que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y dales la oportunidad a todas las personas de alcanzar tu misericordia y tener, Señor, sus nombres inscritos en el libro de la vida, porque esa es la promesa que tú tienes para los que en ti creemos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Si fuiste bendecido con esta palabra, por favor regálame un like, suscríbete y haz clic en la campanita, y así no te perderás ninguna reflexión de Dios con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima vez. Bye.